Muy buenas tardes a todos. Tenemos por aquí a nuestro ponente excepcional, Carlos Romero, que si puedes, por favor, saludar. Ahora te introduces. Genial. Hola, muy Em, buenas. y, y también tenemos a nuestros compañeros del GT Jóvenes, Marcos Revilla, que ya le conoceréis de otras ediciones. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y además está Pablo, que también en las últimas, creo que en la última edición, si no me equivoco, es la que más visibilidad has tenido y colaboración. Entonces me gustaría también que saludes como miembro del GT, por favor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Y estará también a cargo del panel. Entonces, bueno, eh, también me presento, no me he dado cuenta, es que ya me conocéis. Soy Cristina Márquez y bueno, soy la coordinadora del programa Mentit y miembro del GT Jóvenes. Y nada, pues en estas breves presentaciones, bueno, Marcos está en IBM, Pablo Castillo está realizando también un doctorado, que Marcos estaba también con emprendimiento y también hizo un doctorado, y Pablo también está como consultor. Y bueno, yo he hecho un poco también de todo, he sido consultora, estoy directora, estoy en muchas cosas. Entonces, como el protagonista es Carlos, por favor, Carlos, preséntate y enseguida te dará luego paso Marcos a lo que es la presentación. Por favor, preséntate. Bueno, encantado. Realmente estoy feliz de estar aquí en mi casa hablando de dos cosas que me apasionan, como son emprendimiento y espacio. Y no me queda otra que dar las gracias a los que os habéis interesado por este tema. Espero que la sesión sea de vuestro interés después de escucharme y dudas que tengáis a través del chat, pues las podamos resolver después. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. El placer, la verdad, que es nuestro, el tenerte por aquí y lo que nos vas a compartir, la verdad, que es un tema que suscita mucho interés y esperemos pues, que también genere debate. Y en relación con eso, un poco solo, digamos, quick reminder de que tenemos eso, unos 30-40 minutos de sesión que nos va a compartir y va a presentar Carlos. Y después, pues guardamos unos 20 minutitos para preguntas. Podéis ir haciendo preguntas siempre a través del chat durante todo este tiempo. Pablo y yo estaremos pendientes y si hay alguna que de verdad deba ser hecha en ese momento, pues interrumpiremos brevemente a Carlos y la lanzaremos. Pero si no, pues guardaremos ese huequito que decíamos al final de 20 minutitos para las preguntas. Y como digo, pues siempre a través del chat. Y bueno, por mi parte yo creo que nada más. Luego ya Pablo al final nos contará un poquito y cerrará con, después de todo este tema, digamos, de toda la parte de Carlos y la parte de preguntas, Pablo cerrará con un pequeño también recordatorio de Menti. Y eso, por nuestra parte nada más. Dejamos el terreno a Carlos, cuando quieras empieza a compartir y de momento todo tuyo y nosotros por aquí estamos. Así que, lo dicho, nos dejamos con Carlos. Estupendo, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Voy a ponerme un crono porque la gestión del tiempo es muy importante. Y dar las gracias. He estado echando un vistazo a los asistentes y la verdad es que da gusto. Veo gente de otros grupos de trabajo, lo cual es gratificante. He visto ya a José Carlos de Ejercicio Libre, he visto a Alba del grupo de Espacio, jóvenes, por supuesto, que es quien ha liderado esta iniciativa. He visto a compañeros muy vinculados con el tema espacio y emprendimiento. He visto por ahí a Vicente y a David en Valencia, con lo cual, pues un lujo contar con esta audiencia tan heterogénea. El objetivo de la sesión de hoy es hablar un poco de emprendimiento, de emprendimiento tecnológico, que es realmente como ingenieros el que yo creo que nos impacta más, para después hablar de un caso concreto de emprendimiento en el sector espacial, que es un sector además que es muy emergente, que está muy de moda. Y para ello, pues lo que básicamente los tres puntos que me gustaría tratar es por qué emprender. Os voy a dar mi visión del emprendimiento, tanto la un poco realista para no idealizar el tema, como luego hablar de servicios de apoyo al emprendimiento y en concreto hablar de incubadoras, de aceleradoras y poner el ejemplo de la Agencia Espacial Europea, que es la que mejor conozco.
Lógicamente voy a poner más ejemplos centrados en mi ecosistema, porque yo trabajo en el entorno madrileño y con la incubadora de la ESA, pero muchos de estos temas son extrapolables y replicables en otros entornos, en otros sectores y en otras regiones, con lo cual bueno, trataré de poner algún ejemplo de ello. A modo muy breve, soy ingeniero de teleco, hice un MBA hace muchos años, empecé a jugar con el emprendimiento como hobby, hablo de 2004, antes de que aquí hablara la gente de emprendimiento, yo estaba más en marketing, temas de desarrollo de negocio, puro de telco, y de repente pues emprendí y una cosa me llevó a otra, que gracias a esa pasión que tenía por el emprendimiento, acabé dirigiendo la incubadora de la Agencia Espacial Europea y dirigiendo una incubadora de una de las instituciones que más admiraba, porque al final estamos hablando dicho de una manera muy simple, la NASA europea. Y yo por mi perfil era un sueño que precisamente gracias a hacer lo que a mí me gustaba, que era hablar emprendimiento, acabé terminando trabajando para la agencia y para la Comunidad de Madrid en un proyecto de emprendimiento. Como primer mensaje y ya como primer consejo, voy a dar consejos o visiones mías, es que intentes hacer cosas que te gusten. El trabajo pues es duro, puede ser más o menos gratificante, pero en general te tienen que pagar para que lo hagas, eso ya nos dice de lo que estamos hablando. Pero si haces algo que te gusta, que te apasiona, cambia radicalmente todo. Y a veces haciendo cosas que te gustan, te lleva por unos caminos que a lo mejor no tenías previsto. Hablando de motivos para emprender, pues básicamente no creo que nadie haya dicho que emprender es fácil. Emprender es una, para mí tiene dos visiones. Una es una opción profesional, igual de buena y de lícita que el que quiere trabajar para la empresa privada, el que quiere investigar, el que quiere trabajar en la docencia, en la universidad, el que se hace una oposición y trabaja en la administración pública, pero por las características yo creo que roza también lo que es un estilo de vida. Y yo particularmente eh, muchas veces voy a frases típicas, aquí os traigo tres que utilizo mucho cuando hablo de estos temas. Una de ellas que dice que si tú no trabajas en tus sueños, que alguien te contratará para que trabaje en los suyos. Supongo que es una frase muy chula, pero en la cual yo soy un poco crítico porque si esto lo llevamos al límite, pues todos trabajamos en nuestro sueño y todos nos construimos nuestro propio coche eléctrico, nuestro propio avión y nuestro propio iPhone. En fin, el modelo llevado al límite no sería sostenible. Yo personalmente me gustan más dos frases como esta que asignan a don Albert Einstein, que tiene que ver con que todo el mundo es un genio, pero que si tú juzgas a un pez por su habilidad por trepar a los árboles, pues crecerá toda su vida creyendo que es un inútil. O esta otra de Steve Jobs, que es la única forma de hacer un buen trabajo es realmente amar lo que haces, que es como precisamente he empezado yo esta sesión. Y a partir de ahí ver por dónde te lleva, pero trata de meter pasión e ilusión en lo que haces. Dicho esto, voy a empezar por una parte crítica. Nos han vendido el emprendimiento, sobre todo en las épocas de crisis, donde es una alternativa cuando las tasas de desempleo se han disparado en épocas anteriores, como esto, la fiesta perpetua, unos lugares de trabajo super fashion, adrenalina, emoción, fiesta continua. Cuando mi punto de vista es que el emprendimiento es algo completamente diferente. Tiene mucho más que ver con lo que estáis viendo, con la soledad, con la desesperación, con el entorno en el que nos bombardean con información y hay que priorizar, hay que ser absolutamente multitarea y además gestionar el tiempo, porque por mucho que quieras 2 o 3 horas tienes que dormir al día, con lo cual el día va a tener pues 20, 22 horas que puedas trabajar y eso para un emprendedor a veces es una limitación el no poder disponer de tu tiempo. En el fondo, cuando hablamos de emprendimiento, para mí es estar en la cuerda floja y además con la sensación de que el camino es cuesta arriba. Nos vendían muchas veces que emprender era jugar en la Champions y mi visión es que emprender es jugar en el desierto donde te cuesta encontrar amigos con los que jugar. ¿Vale? Aquí ya acabo no la presentación, sino el discurso pesimista, porque si no van a decir, joder, pues vaya charla motivacional que nos está dando. No, yo creo que hay que contar realmente en qué consiste el emprendimiento, pero a partir de aquí vamos a remontar y explicar aspectos positivos del ecosistema de emprendimiento que tenemos actualmente. El primero, y es otro de los consejos que os traigo, es que si alguno decide emprender, que se forme en emprendimiento, porque hay un montón de conocimiento, de literatura, de know-how, que, por ejemplo, os puedo decir que hace 20 años no existía aquí en España. Aquí se emprendía con intuición y con mucho tratando de hacer un business plan. Y ahora mismo hay un montón de metodologías y un emprendedor, y además son tecnologías, conocimientos que para un ingeniero son fácilmente entendibles, como Lean Startup, Design Thinking, que no deja de ser la aplicación al emprendimiento de metodologías ágiles como Scrum en gestión de proyectos y
técnicas como el producto mínimo viable, la validación, el poder de la entrevista y en el fondo son metodologías que, si las tuviera que resumir en 2 frases, consisten en ten siempre al cliente en el centro y valida absolutamente todo. No te pongas, cosa que es muy dada en los ingenieros, que solemos hacer, a desarrollar ya la solución. De hecho, una de las cosas que nos cuesta a los ingenieros cuando emprendemos es centrarnos en la identificación del problema antes de trabajar en la solución. Para hacer la solución somos muy buenos, nos han formado para eso, cuántos cientos o miles de problemas resolvemos durante la carrera, pero el emprendedor tiene que hacer una fase previa que es encontrar y validar un problema. En el fondo, el resumen es, no te enamores de tu solución, de tu tecnología, enamórate del problema del cliente que quieres resolver. Entonces, primer consejo, formarse, porque igual que si yo quiero montar un bar, deberé formarme en cómo servir los cafés y las tapas, pues en esto deberé formarme en cómo emprender, aparte de que luego técnicamente pueda aportar. Segundo mensaje positivo, no estáis solos. Hay un montón de recursos que hace 20 años no existían, posiblemente existían en Silicon Valley o en Boston, en sitios así, pero ahora los tenemos. Os traigo ejemplos de Madrid, pero esto es totalmente replicable a otros entornos. Esto, pues, ayer me dediqué a bajar algunas, por ejemplo, en el entorno de la Comunidad de Madrid, que es el entorno donde yo estoy, ayudas desde lo más básico, como cómo constituir empresa, conciliación laboral, asesoramiento a emprendedores y en temas de escalabilidad, o específicamente emprendimiento, innovación para el empleo. O sea, en la propia página web de la Comunidad de Madrid ya encontramos sitios donde nos pueden ayudar, nos pueden orientar, nos pueden atender. Hay puntos de atención presencial donde te pueden ayudar y a validar un modelo de negocio, a ver cómo se constituye una empresa o cualquier duda que puedas tener. Y no solamente en la Comunidad de Madrid, en este caso en el Ayuntamiento. Traigo ejemplos. Yo vivo en Madrid, entonces pues hay una ventanilla única en el Ayuntamiento. Pero esto es totalmente replicable. Me consta que lo hay en otros municipios. Hay unos programas de emprendimiento fantásticos en Las Rozas, en Alcobendas, en Alcalá de Henares, en un montón de sitios. Si quieres emprender, acércate ahí porque te pueden ayudar. Todos son servicios gratuitos y me consta que los hay en Valencia, en Barcelona, en Bilbao y en un montón de municipios. Si quieres emprender, empieza a acercarte a ecosistemas donde van a hablar ese mismo idioma y van a entender los problemas que tienes y no te vas a sentir tan solo, no te vas a sentir tan aislado. Porque uno de los problemas que tiene el emprendimiento es la soledad, lo he comentado antes. Y de hecho ahí me he olvidado decir que el reto para un emprendedor, para solventar esa soledad, muchas veces es configurar un equipo para por lo menos esa soledad no tenerla. Y otro es rodéate de otros emprendedores que viven un tipo de vida y una problemática similar a la tuya. Y hablando por ciento del equipo, mi consejo es que los equipos sean muy heterogéneos. Tendemos a hacer equipos muy homogéneos, muchas veces cuando estás en la universidad con compañeros de carrera, y aunque te asignen los perfiles, pues es mejor tener un equipo con diferentes perfiles, diferentes formaciones, incluso diferentes edades, que nos lleva a una pregunta como ¿cuál es la edad para emprender? Pues muchas veces depende. Pues, un CEO lo normal es que tenga más años de experiencia, pero a lo mejor un CTO recién salido de la universidad que está muy relacionado con la tecnología tiene un perfil fantástico. Entonces, bueno, pues esos consejos de estar en esos ecosistemas, familiarizaros con el vocabulario, lo que es incubación, aceleración, que en el fondo se trata de, os recomiendo que vayáis a incubadoras de negocio, que son en el fondo sitios donde te van a cuidar cuando tienes una idea, donde tienes un proyecto que es todavía muy frágil, para luego ayudarte a crecer, a hacerlo escalable, a hacerlo internacional y a lo mejor ahí ya estaríamos hablando de una aceleradora. Son terminologías, como veis, que ya existen, preincubación, incubación, posincubación o aceleración, que esta slide que es horrible por el texto, pero me gusta decirlo porque que veáis que esto no es una moda, esto ya existía el siglo pasado, ya hablaba de ello la OCDE, un poco cogido por los pelos, ya veis que es de 1999, pero quiero decir que hay un montón de literatura, un montón de conocimiento que debéis conocer como emprendedores. Hablando de esa soledad de los emprendedores, yo os traigo algunos ejemplos de esos programas, de esas instituciones que os pueden ayudar a emprender. Porque un tema muy importante es elegir el sitio donde emprender. Hay uno que se ha hablado de proximidad y es si yo quiero emprender y estoy en Alcobendas, pues yo me iría al Ayuntamiento de Alcobendas y preguntaría, porque tiene unos programas fantásticos. Y muchas veces cuando son temas transversales, pues el mejor apoyo lo podemos tener ahí. En el Madrid hay una red de viveros, tienes Vicálvaro, Carabanchel, está la nave en Villaverde o el International Lab aquí en el centro de Madrid, pues ¿por qué no apoyarte en eso, aunque no sea un tema sectorial? Pero también es cierto que si emprendemos tecnológicamente, y además esto es una de las fortalezas de los ingenieros, cuando hablo de emprendimiento tecnológico es un emprendimiento en el que la tecnología aparece, el desarrollo de tecnología, y es un factor diferencial.
Para mí no me gusta hablar de empresas tecnológicas porque desarrollen tecnología, es porque la tecnología es un medio para resolver un problema, pero sí que la tecnología nos permite resolver problemas de manera más eficiente, diferenciarnos, relacionarnos con los clientes de una mejor manera. Y cuando hablas tecnología y digitalización, ya ahí se abren unos campos tremendos. Entonces, teniendo en cuenta estas necesidades que a veces queremos emprender en ciertos campos, hay ciertos programas o ciertos sitios donde los emprendedores tecnológicos os vais a sentir mejor identificados y os vais a encontrar con un apoyo más a medida de lo que necesitáis. Os voy a traer algunos ejemplos y luego voy a finalizar contando el caso de las incubadoras de la Agencia Espacial Europea, que es el que mejor conozco. Os traigo, el primer consejo es que os acerquéis a la universidad. Aquí una persona, era Sálvaro, si no me equivoco, lo he anotado, estás en la Politécnica de Madrid, quieres emprender, pues mira, para mí uno de los sitios para emprender es en la universidad. La universidad tiene dos cosas. Una es esto, porque esto es en el caso de Madrid, son centros de empresas donde hay un montón de startups vinculadas a las universidades. Y otra es que las universidades tienen apoyo, tienen oficinas de transferencia, tienen programas de incubación. En el caso de la Politécnica, por ejemplo, tiene un Actúa UPM, que es un programa de emprendimiento universitario tremendo y que es un buen sitio para iniciarse en el emprendimiento, porque te van a apoyar con mentores, con formación, con todo ese conocimiento que yo os decía, lo puedes encontrar en tu propia casa, en la universidad. Y estos sitios son muy buenos porque te encuentras empresas también tecnológicas y porque no te desvinculas de la universidad. Otra de las cosas complicadas para una empresa es que desarrollar tecnología es caro, es lento, es costoso. Y un entorno muy bueno para desarrollar tecnología es la universidad, porque se puede colaborar, puedes encontrar talento, puedes encontrar grupos de investigación, puedes encontrar incluso patentes o conocimientos que tú incorpores y encontrar una relación win-win. Y este entorno universitario es fantástico, con lo cual para el emprendimiento en la fase temprana o para el emprendimiento tecnológico, las universidades es una de las mejores opciones que yo os puedo dar. Luego os traigo aquí algunos ejemplos. Si yo tengo un proyecto digital, pues me interesa saber que Google tiene un programa para Perdona, Carlos. emprendedores. No, Sí, no quiero interrumpir, va a ser algo no, muy corto, pero han hecho por un favor. comentario en el chat, además relacionado con el tema de los programas de emprendimiento en universidades. Ujú. Jesús Martínez ha mencionado que ha participado en el programa Explorer del Banco Santander, en la que ahora mismo hay una convocatoria abierta, por si alguien está interesado también. Ha dejado el link Jesús por el chat. Fenomenal. El Banco Santander, hay muchas instituciones que apoyan al emprendimiento. El Banco de Santander lo hace muy bien a través de las universidades, tiene unos acuerdos con las universidades y apoya sus propios programas de emprendimiento o colaboraciones con las universidades. Esta mañana estaba en un evento y justo venían de Compluemprende, el equivalente a Actúa UPM en la Complutense, y contaba algunas iniciativas que hacen gracias a esa colaboración con el Banco de Santander. Hay otras organizaciones que en lugar del apoyo al emprendimiento tienen lo que se llaman programas de innovación abierta, que lo que hacen es lanzar retos para que startups lo puedan resolver. Y es otra forma de interactuar muy bien con la industria, porque antes os decía, hay que resolver problemas de los clientes, pero si el cliente ya te dice cuáles tiene, pues resulta más fácil. Y las grandes empresas se han dado cuenta que colaborar con las startups es muy enriquecedor. Entonces, en las incubadoras te pueden ayudar a llegar a esos retos o a esos programas de innovación abierta, porque normalmente una incubadora tiene varios servicios que son el mentoring, profesionales que te puedan asesorar, y la relación con la industria. Son servicios habituales en un programa. Como os decía, y por favor, interrúmpeme, Pablo, en todo lo que necesites, que encantado, porque enriquecemos la sesión. Os decía, si yo tengo un proyecto digital, me interesará saber que Google tiene un sitio, es un sitio físico, está en Madrid, cerca del Manzanares, en la zona sur de Madrid, y es un centro súper moderno. De hecho, ahí, si no me equivoco, tiene el programa de Google y otros dos programas, Seed Rocket y no recuerdo ahora cuál el otro, todo apoyando proyectos de características digitales. Entonces, es un entorno donde yo me acercaría a ver si me pueden ayudar, si se puede colaborar o cómo acercarme. La empresa de referencia en España en telefonía, en telecomunicaciones, es Telefónica, pues tiene su programa de incubación. Es un programa fantástico donde apoyan a emprendedores y donde, bueno, su modelo es muy internacional. De hecho, Guaira no solamente está en Madrid, está en medio mundo, en un montón de sitios donde está Telefónica. Y si yo tengo un proyecto relacionado con IT, yo querría ver si a Guaira le interesa,
Guaira tiene un modelo de colaboración, normalmente toma una participación, bueno, pues eso es, pero sobre todo lo que tiene es un activo y es que si Guaira comercializa o incluye en el portfolio el producto o el servicio que tú estás vendiendo, eso te da dos cosas. Una es una capilaridad comercial que vas a tardar años tú en conseguir si no lo haces con un partner y segundo es vincular tu marca a una marca tan poderosa como la de Telefónica. Entonces, interesa conocer si tengo un proyecto de esta naturaleza. Más cercano al emprendimiento universitario, muchas veces me encuentro alumnos que dicen, yo quiero emprender, pero claro, pues me voy a saltar y montar una startup. De hecho, mi consejo es, bueno, termina los estudios, pues tratar de experimentar en paralelo, pero sigue formándote porque ese es un activo que tienes. Como emprendedor que estás invirtiendo en un pedazo de producto que eres tú mismo, no dejes el producto a medias, invierte en ello porque va a ser un producto para toda la vida. Y a veces puedes experimentar con el emprendimiento a través de competiciones, de concursos, de hackathons que te permiten varias ventajas. Es experimentar, conocer a mucha gente, diferenciarte, puedes participar en un hackathon y si quedas finalista, si ganas, te lo metes en tus líneas de LinkedIn, que luego cuando te haga una entrevista vas a diferenciarte y puede ser una puerta de entrada porque estas cosas que haces en un hackathon puede ser la puerta a una idea, porque muchas veces hay gente que dice, yo quiero emprender, pero no sé qué hacer. Un hackathon normalmente 2 o 3 días te marca unos retos, te dan unos recursos y en 2 o 3 días tienes que desarrollar algo y tienes que configurar equipos. Es algo muy lleno de adrenalina, muy emocionante y creo que es otra buena puerta de entrada para los estudiantes que quieren jugar con el emprendimiento. Hay dos puertas naturales, los programas de emprendimiento universitario y este tipo de hackathons. Aquí os traigo un par de ellos. Uno es el de la NASA, se hace todos los años. Lleva varios años, empezó, yo creo que fue en Madrid, pero ahora mismo este año que hemos participado, yo os traigo el de Madrid, pero ha habido en Sevilla, en Barcelona, en Bilbao, creo que en Valencia, ha habido como en 6 o 7 sitios solamente en España y a nivel, ya es un evento a nivel internacional. Entonces es súper emocionante ver cómo gente que no se conoce se junta y en 48 horas son capaces de desarrollar unas soluciones fantásticas. Un ejemplo similar son los hackathons de Cassini, que es patrocinado, financiado por la Comisión Europea, para igual fomentar el uso de datos. Y la filosofía es la misma, de manera que entras en este entorno internacional que puede ser la entrada, de hecho, a programas de incubación o aceleración que también tiene Cassini para ayudar a emprendedores que utilizan datos de espacio de manera innovadora. Como veis, hay muchos ejemplos y yo me voy a centrar, como es lógico, en el ESABIC, que es el que gestiono yo, y en concreto en el sector espacial. Y doy un pequeño giro a la presentación para hablar de él, ya no solo emprendimiento de base tecnológico, sino concretamente el emprendimiento espacial. Y esta slide, pues permitidme que os diga que creo que nadie me discutirá que está de moda. Hace 10 años se oían cosas de espacio puntualmente, ahora mismo continuamente vemos noticias de espacio y sobre todo un cambio de paradigma. Espacio donde están todos los actores, hay un montón de startups, hay un montón de emprendimiento y de proyectos súper apasionantes. Se habla de viajar a Marte, de la exploración lunar, de sistemas de navegación por satélite en la Luna para hacer misiones allí, minería espacial, eh, las grandes infraestructuras. Bueno, cuando hablamos de espacio hablamos de unos retos. El primero es todo lo que es sacar de órbita y además nos congratulamos de que España ya es un país que tiene lanzadores, ya ha lanzado PLD Space su primer todavía en fase de prototipo, pero ha sido un éxito porque nos ha puesto en el lugar donde tiene que estar España en el sector espacial. Las infraestructuras de satélite, donde supongo que sois conscientes que los satélites nos han cambiado la vida y que ahora mismo actos tan habituales como mirar un mapa en el coche para ir a un sitio es algo ya del siglo pasado, porque todos tenemos un sistema de navegación por satélite o ya no, ni siquiera te asomas a la ventana a ver qué tiempo hace. Ya llegas, te levantas y dices, Alexa, ¿qué tiempo hace? ¿Va a llover o no? Y dime qué me pongo. Todo esto sería impensable sin estas grandes infraestructuras, básicamente tres: las telecomunicaciones, la navegación por satélite y la observación de la Tierra. Observación de la Tierra, de la cual puedo decir que es un gran Big Data, que es una gran decisión de la Comisión Europea el que la red de satélites de Copernicus ofreciera los datos en abierto, porque entre otras cosas una de sus misiones era ayudar a monitorizar para poder revertir o parar el cambio climático y está vertiendo una cantidad de datos para lo cual los ingenieros pues tenemos esa habilidad para convertir esos datos en algo que resuelva problemas.
La ciencia, algo apasionante en la Agencia Espacial Europea, porque la agencia funciona por programas que elige, cada país elige en qué programas y tienen un retorno industrial, pero la ciencia no es legible, no es elegible, y eso me parece algo maravilloso en la agencia. La ciencia es necesaria para que luego llegue la ciencia, la ingeniería aplicada, pero la ciencia tiene que ver con el origen del universo, de la vida y con temas trascendentales que no debemos nunca olvidar. Y luego ese gran proyecto que es la Estación Internacional, que es el único sitio donde podemos vivir a día de hoy fuera de la Tierra. Como veis, invertimos un montón en tecnologías del espacio. Realmente muy pocos trabajan o trabajamos en temas relacionados con espacio, pero es verdad que las tecnologías del espacio prácticamente están en todos lados. Estamos hablando de robótica, de informática, mecánica, salud, óptica. Cualquier tecnología prácticamente se desarrolla para el espacio. Y Perdona, Carlos, sí, antes de que continuemos con el tema de las tecnologías y tal, fenomenal. quería hacerte una pregunta que nos hacen por el chat, precisamente de José Carlos Báez, Ajá. responsable de uno de los grupos de trabajo del colegio. Pregunta si los programas de emprendimiento, los que han mencionado, incluso el de la ESA, te pueden ayudar a conseguir algún tipo de financiación, además Sí. de toda esa experiencia. El- ahí yo hago una diferenciación, programas más privados o más públicos, porque un programa privado puede o no financiar. Recuerdo, por ejemplo, el bus tenía uno donde daba 50.000 euros, pero sobre todo estaba enfocado a que luego le resolvía los retos. Y hay otros programas, como decía Guaira, que si no me equivoco, puedo no estar actualizado, pero normalmente su modelo es el de apoyar tomando parte de las empresas, es decir, te da un dinero por una parte de la empresa y se involucra mucho en esa gestión para hacerla crecer. Luego, la parte más pública, normalmente esa figura de tomar parte de la empresa no se estila, pero muchos de los programas tienen apoyo económico. Y en el caso del ESABIC, efectivamente, lo voy a comentar ahora después, se da un incentivo de 50.000 euros que tiene que ir destinado al desarrollo de productos, de prototipos, de software, para ayudar al crecimiento tecnológico de las empresas. Y se hace no como una subvención, porque es un contrato, la empresa se compromete a hacer eso, pero sí apoyando y sin tomar parte a las empresas. Con lo cual, sí es habitual que programas de incubación, aunque no todos lo hacen, pero tengan incentivos económicos. Muy bien, y esa parte de financiación que te proporciona la empresa, pregunta Álvaro si son a fondo perdido o se pide algún tipo de equity a cambio. Como decía, puede haber programas de incubación que tomen equity, que lo que hacen es tomar. Pero en general no es solo porque te den el dinero, sino porque además te van a ayudar a lanzar ese programa y hay otros como el nuestro que no toma equity, que es a fondo perdido, pero insisto, la aproximación que tiene la Agencia Espacial Europea no es de subvención, es te doy el dinero para que hagas, sino es un contrato en el que tú te comprometes a hacer unos prototipos, unos entregables para los cuales se te da un dinero, pero no se toma participación en la empresa. Con lo cual conceptualmente sí es a fondo perdido. Entonces, en la fase temprana es muy interesante encontrar ese tipo de ayudas, que hay otros instrumentos también que lo pueden ayudar a nivel regional, nacional o europeo para buscar esa financiación hasta que tengas ya un producto que te permita negociar rondas privadas sin diluirte demasiado, con lo cual es una cosa muy razonable, sobre todo en proyectos tecnológicos. Yo creo que una empresa, una startup debe vivir de sus clientes, pero es verdad que hay un gap, una distancia entre que tú empiezas a desarrollar y puedes vender y para financiar eso, este tipo de ayudas yo creo que son muy saludables. ¿De acuerdo? Pues como decía, la agencia tiene el interés en que haya un retorno, que se invierte en el espacio retorne y para ello se apoya en una serie de estructuras como lo voy a explicar mejor aquí, en su red de patentes, en los brokers para transferir la tecnología o en los centros de incubación. En concreto, los centros de incubación lo que proponen es ayudar a startups que quieran emprender y que estén vinculadas con el espacio y que lo hagan a través de una de estas tres líneas, que utilicen tecnología del espacio, o sea, que incluimos transferencia de tecnología del espacio para otros sectores, que utilice datos del espacio, observación de la Tierra, navegación por satélite, etcétera, de manera innovadora, o que desarrollen tecnologías para el espacio, para el New Space que se denomina ahora. El,
Las tecnologías que vienen de la agencia son muy interesantes porque lo que tratan es de fortalecer a la industria europea. Recordad, la agencia es una agencia pública, se ha invertido en espacio y hay un interés en que eso retorne no solo con esas misiones espaciales, sino también con todo lo que se ha invertido en ese conocimiento. Entonces, hay esas patentes y esa vocación de transferir la tecnología que hace que una tecnología de la agencia es muy accesible para una startup o para un emprendedor europeo. Fuera de Europa las condiciones son de mercado, pero por ser un Estado miembro podemos acceder a unos precios casi simbólicos para lo que supone adquirir una patente, por ejemplo. Os traigo aquí algunos ejemplos. En principio hay ideas de mantener los estudios de viabilidad, los demostradores, los pruebas de concepto, tal y como te vas acercando al mercado, hay diferentes estructuras. Y aquí os traigo algunos ejemplos de patentes o de conocimientos de la ESA que han sido utilizados por empresas, como por ejemplo pues, una pieza utilizada en el Ariane 5 que soporta unas altísimas temperaturas y una empresa como Airbus dijo, mira, a mí me interesa para aislar piezas de un avión donde también tengo esas temperaturas. Entonces, en lugar de desarrollar esta tecnología, lo que voy a hacer es adaptarla. Y el coste de adaptar una tecnología es mucho más bajo que el de desarrollar una tecnología de cero. Una empresa europea se beneficia de una patente, un conocimiento de la agencia. Aquí traigo otro ejemplo muy interesante. Esto es una startup que hemos incubado en Madrid y que, como sabéis, un satélite cuando llega a órbita se despliega, pues tiene un sistema para desplegar los paneles solares y pasa de ocupar lo que es un autobús a un campo de fútbol. Pues ese despliegue son unos paneles que van súper compactos, son súper ligeros y muy fiables. Y esta startup lo que ha querido es desarrollarlo para paneles solares portables para emergencias. No ha desarrollado todo este sistema de array de paneles para extenderlo, sino que ha utilizado una patente de la ESA. Otro ejemplo con la óptica. Óptica para las misiones de Rosetta, de Solar Orbiter y el ExoMars, pues se utilizan en aplicaciones cinematográficas. Como veis, utilizar patentes de la ESA no es raro y si vemos el perfil de las patentes es coherente con las tecnologías. Hay mucho en radiofrecuencia, en el electromagnetismo, pero tenemos en muchísimos otros campos. Con lo cual, si yo tengo un reto como emprendedor, ¿por qué no echar un vistazo a estas patentes que son tan accesibles sobre todo para las empresas europeas y para los ciudadanos europeos? Un ejemplo muy de nuestro campo, que por eso lo traigo aquí, lo utilizan, conozco varias startups que lo han utilizado, es un algoritmo utilizado en Venus Express para correlar. El problema de una misión espacial es que muchas veces no hay muy clara cuál va a ser la correlación de eventos y se desarrolló un algoritmo para correlar eventos aparentemente poco correlados. Eso, como os podéis imaginar, tiene un potencial tremendo. Tú estás en el mundo de Internet, del Big Data, donde tienes los datos, pero no sabes qué patrones hay. Pues este algoritmo está siendo utilizado por bastantes empresas porque lo que han hecho las empresas es ver que era adaptable y no tener que desarrollar un algoritmo de cero, sino que adaptarlo, trabajar en la interfaz de usuario y trabajar sobre todo en llevarlo al mercado. Hablando de las incubadoras, tenemos ahora mismo 25 centros, 80 ubicaciones, estamos creciendo, se ha apoyado ya más de 1.200 empresas, startups en toda Europa. En ese aspecto no conozco ningún programa de emprendimiento en el que todos trabajamos en red de manera colaborativa, todos trabajamos con los mismos procedimientos, la misma filosofía, pero una ejecución local y de proximidad. En España estamos creciendo, tenemos 3 SABICs ya operativos, Madrid, Barcelona con las convocatorias abiertas, Castilla y León que es prácticamente inminente y otros 2 SABICs que no aparecen todavía en el mapa, van a aparecer muy pronto, ya están anunciados por la Agencia Espacial Española, ya tienen la habilitación, como son el de Sevilla y el de Castellón, y que eso nos hace esta red de apoyo al emprendimiento en el sector espacial que es coherente con un país como España que tiene que estar a la vanguardia y tratando de alcanzar pues, a los Reino Unido, Francia o Alemania que están todavía un paso por encima de nosotros y que en emprendimiento pues desde este programa pues se le pretende apoyar. A modo de curiosidad, startups apoyadas por ESABIC de esas 1.200. Pues lo mismo que os he dicho antes, como incluida transferencia de tecnología, tenemos trabajando en prácticamente todos los sectores. Como curiosidad, en turismo, en agricultura, en alimentación, en salud. Hay startups apoyadas y con tecnologías del espacio que han ido a esos sectores. Aquí os traigo un par de ejemplos porque se visualiza muy bien. Esto es una invención que adoptó una startup. Yo siempre pregunto que si saben lo que es. Esto se utiliza en la Estación Internacional
Y es una tubería que lo que es muy ligera, muy rígida, o sea, muy dura, es muy difícil romperlo y estos anillos hacen que si se comprime, luego recupera su forma. Básicamente garantiza el paso de un fluido. Entonces siempre pregunto a los alumnos cuando lo cuento y alguna vez anécdotas me han dicho, ¿esto es una campana extractora o en el coche? Porque supongo que le habría llegado una avería hace poco y le dieron el palo. Pero lógicamente una startup dijo, ¿dónde quiero esa altísima fiabilidad? ¿Dónde no quiero tener que tocar una pieza que haya metido? Aplicaciones para la salud, implantes cardíacos, etcétera. Adaptaron, lógicamente esta solución es muy cara, pero para aplicaciones de la salud compensa esa adaptación y es una empresa desarrollada, una startup lo desarrolló y creció y es posiblemente uno de los mayores casos de éxito por lo intuitivo que es. Pero hay muchos otros, tenemos otros más de tecnología, sistemas de extinción de incendios que lo extinguen no echando agua, que eso no es factible hacerlo allí en la estación internacional, sino en el momento de la ignición con un sistema carísimo, pero ¿por qué no utilizarlo en entornos donde el precio no es tan relevante, como en un data center, donde tenemos servidores carísimos y datos que se almacenan o circulan por ahí? Entonces, otra startup pues, decidió adaptarlo bueno, pues esa tecnología ha tenido una segunda vida. O algo aparentemente menos glamuroso, pero que resulta que en el espacio se estilaba, era ver que no haya chinches u otros insectos para cuando hacen misiones que van arriba. Y una empresa dijo, oye, pues este problema yo también lo veo en los hospitales. Y lo han adaptado. Ellos no han inventado esta tecnología, sino que lo han adaptado y lo han hecho viable. Y luego la adaptación de la observación de la Tierra, que yo creo que es ahora mismo la tecnología más emergente, más de moda en las startups. Como os decía, todos los SABICs trabajamos de la misma manera. De hecho, es que trabajamos muy coordinados, trabajamos muy en red y colaborando y compartiendo. Y a las empresas les ofrecemos todos prácticamente lo mismo. Un incentivo, como preguntabais antes, 50.000 euros, posiblemente se va a subir a 60.000 euros. Es un contrato para que se desarrolle tecnología y a partir de ahí no hay compromiso de devolverlo si realmente lo destinas a lo que tienes que destinarlo, unido al acceso a mentores especializados, soporte técnico, networking, acceso a eventos. Hace 2 semanas hemos tenido varias empresas del SABIC de Madrid en el evento de Bremen de Space Tech, una feria especializada en espacio, y han sido acogidas por el SABIC de Norte de Alemania. Con lo cual, ese networking cruzado, ese ecosistema tan transversal que tenemos a nivel europeo, 1.200 empresas, 20 y tantos SABICs, pues es otro de los activos. Y luego un activo clarísimo, las empresas quieren vincularse, sobre todo las del sector espacial, a una marca tan potente como la de la ESA. Y eso es algo muy positivo, porque en Estados Unidos nadie duda que alguien querría vincularse a la NASA. Y la ESA está ocurriendo exactamente lo mismo gracias a apoyar y a invertir mucho en comunicar lo que está haciendo y que es uno de las marcas para mí de más reputación en toda Europa. En el modelo, como os decía, esto se ejecuta siempre localmente, es donde nos dan ese grado de libertad, porque además esto va cofinanciado y en el caso de Madrid, pues lo cofinancia la Comunidad de Madrid, pues dan ese grado de libertad para ejecutar localmente, sobre todo porque lo que quieren es aprovecharse de los recursos que haya. En el caso de Madrid, por ejemplo, pues ubicamos las empresas bueno, inicialmente eran 4 sitios, ahora se ha incorporado a Alcalá de Henares, en las universidades. El tejido universitario en el caso de Madrid es muy potente y creemos que las empresas el sitio natural de estar son estos centros de empresas que antes os comentaba. Es un modelo, hay otras incubadoras que prefieren tenerlas a todas juntas. Nosotros hemos apostado por este modelo porque la red de universidades, en general la calidad universitaria española es altísima y creemos que se benefician de un doble ecosistema, el del ESABIC y el de estos centros, unido a esa interacción con la universidad que nos está dando muchísimos casos de éxito de colaboración de universidades con grupos de investigación, de proyectos conjuntos, de obtención de financiación conjunta y esa pues, colaboración en general está funcionando. Básicamente deciros que la convocatoria en este caso está abierta en los SABICs que están. Estoy presentando el de Madrid, pero ahora mismo se podría aplicar por el de Coimbra, por el de Barcelona, en breve Castilla y León y dentro de no mucho Sevilla y Castellón y los otros que hay por Europa. Y que si decidís emprender más allá de ese inicio puede ser negativo, yo creo que es realista sobre el emprendimiento, creo que es un estilo de vida y para una persona joven es un buen aprendizaje. Si quieres emprender es una opción. Si quieres experimentar, trabaja para una startup que te va a aportar algo diferente al trabajar para una gran empresa.
Lo digo como una alternativa que a veces no contemplamos. Conozco ya bastantes casos de gente que ha empezado a trabajar para una startup, ha experimentado. Lo que sí os garantizo es que una startup, bueno, no os garantizo que os paguen más o menos, normalmente le cuesta pagar más que a una gran empresa, suele ser un reto y una de las dificultades, pero sí os garantizo que os vais a exponer a un montón de retos que en una gran empresa es mucho más difícil. Cuando tú entras en una gran empresa es más fácil estar con una responsabilidades y un quehacer más cuadriculado, más centrado, donde también vas a aprender muchísimo, pero en una startup, sobre todo en la fase temprana, te vas a enfrentar a absolutamente todos los retos y es una opción profesional que también me gusta aquí traer. Nada más, recordaros esta posibilidad de otros hackathons y otras iniciativas que creo que pueden ser interesantes por si os cuadran y a vuestra disposición si tenéis dudas. No he llegado a los 40 minutos, será el objetivo para que si hay dudas o cuestiones podamos debatir ahí ahora un poco. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Carlos. Hay una pregunta del chat, de nuevo, de José Carlos Báez. Pregunta si para el programa de la ESA, para presentarse, es necesario tener ya tu producto madurado o si se puede empezar de cero a desarrollar la idea. De acuerdo, muy buena pregunta, porque hay programas que ya te exigen o un grado de madurez, un grado de constitución de la empresa, ventas, facturación, etcétera. En el caso del ESABIC no tenemos ningún requisito. Se busca proyectos que tengan viabilidad, pero no tenemos ni requisito de constitución de empresa, es decir, puedes aplicar cuando no tienes constituida la empresa, aunque eso sí, si eres seleccionado tendrás que constituir la empresa porque el incentivo se da a empresas, pero de hecho, muchas veces emprendes y al principio no necesitas constituir la empresa. Lo que ocurre es que como aquí se va a firmar un contrato con una aportación económica, pues las normas de la ESA es que ya tiene que ser como constituido. Y no hay un requisito en cuanto al TRL. TRL es una forma, por si alguien no lo conoce, es el Technology Readiness Level, me parece que es una forma de medir el grado de madurez de la tecnología. Es un grado que se mide de 1 a 9 y nosotros no pedimos. Hay programas que te dicen tienes que estar entre un TRL 4 o 6. Bueno, pues en el caso del ESABIC sí que buscamos, hay aspectos que no son negociables, como un equipo potente, alto compromiso, que la idea sea viable, que esté validada. O sea, no vale llegar al programa, he tenido una idea, voy a ver qué pasa, pero no se exige que esté toda la tecnología desarrollada. De hecho, tenemos varios casos donde venían con esa validación, con ese compromiso, pero el paso inicial para desarrollar la tecnología no lo tenían y esos 50.000 euros les ayudaron a dar ese paso. Hace poco teníamos un evento con una empresa en temas de materiales compuestos que vino a decir eso, que esos 50.000 euros fueron los que le dieron el salto de calidad y ahora ha conseguido rondas de financiación por encima de 2 millones de euros, está facturando ya con muchos clientes, tiene como 20 trabajadores y en ese momento nadie creía. Por eso ciertos programas son muy interesantes para una startup porque un inversor es muy difícil que hubiera apoyado a una empresa con un grado de desarrollo tecnológico tan bajo. El inversor normalmente te pregunta por el producto que esté ya casi listo, porque estés vendiendo, porque estés facturando, y entonces tú le tienes que decir, bueno, sí, pero entonces ¿para qué me das el dinero? Me lo das normalmente para crecer, para escalar. O sea, hay un motivo por el que se pide ese dinero. Pero en las fases tempranas el inversor privado ve mucho más riesgo, ve mucho más lejos el retorno y muchas veces no se anima y ahí es donde otros programas con un perfil más público pues podemos ayudar. Hay programas que pueden tener requisitos de constitución de empresa, facturación, etcétera. El nuestro, sobre todo, es compromiso, tecnología, validación, que realmente haya una idea que sea viable, que esté vinculada con el espacio, porque esto viene patrocinado y cofinanciado por la agencia, pero no tanto el desarrollo. Muy bien, hacen otra pregunta en el chat también relacionada con esta idea de una tecnología que puede llegar a tener una startup y es a la hora de hacer la evaluación de todas las propuestas que recibís, ¿tenéis algún tipo de board con expertos? ¿Cómo se hace esa selección? Posiblemente el punto más profesional de todo ese procedimiento que yo os decía que nos impone o nos transmite la ESA cuando arrancamos el ESABI, que es el proceso de evaluación. El proceso de evaluación se hace a través de una convocatoria abierta, está permanentemente abierta con fechas de corte y en el momento que se cierra, por ejemplo el de Madrid cerramos el 31 de diciembre con las campanadas
para que empecemos el año con buen pie, pues en enero se ven todas las propuestas y la convocatoria dice claramente lo que hay que presentar. Se presentan 3 documentos, un cover letter explicando lo que vas a hacer, un business plan detallado, muy guiado, de manera que es claro lo que tienes que presentar y sobre todo la propuesta de incubación. ¿Qué quieres hacer? ¿En qué te quieres gastar el dinero durante ese año, 2 años de incubación, que es el periodo habitual, normalmente 2 años? ¿Qué es lo que quieres desarrollar? Una vez que se hace y un primer comité abre las propuestas y ve que cumplen los requisitos administrativos, que van los 3 documentos, etcétera, lo que se hace es invitar a la startup o al emprendedor, que pueden estar todavía constituida la empresa, a presentar frente a un comité. Ese comité tiene unos miembros fijos que son representantes de los principales stakeholders. En el caso de Madrid, pues es un comité constituido por un representante de la Agencia Espacial Europea, uno de la delegación española, que antes era el CEDET y ahora será la Agencia Espacial Española, y por la parte local, en nuestro caso, un representante de la Comunidad de Madrid, que es alguien experto en emprendimiento, y alguien de la Fundación Madrid Más D, que es la fundación que gestiona este proyecto y que es una fundación especializada en el apoyo del emprendimiento tecnológico. Esos son los 4 expertos fijos que se pueden complementar con expertos ad hoc. ¿Por qué expertos ad hoc? Porque a veces nos llegan proyectos muy específicos donde necesitamos consultar con ese experto para ver si lo que nos dicen está bien validado, tiene sentido y además es un punto de arranque en caso de que ese proyecto sea seleccionado para con esos expertos decir cómo podemos ayudarle con una tecnología en la que a lo mejor pues no está en nuestro día a día. Se me ocurre, por ejemplo, una startup que ha pasado por el programa de propulsión eléctrica a través bueno, de ionización de plasma, etcétera. Pues la evaluación de proyectos de ese estilo necesitamos expertise. A veces son expertos de la propia Agencia Espacial Europea, pero a veces de nuestros partners. Tenemos como partners a las universidades, tenemos a las empresas como Thales Alenia Space, como GMV, como Indra. En general, es reto nuestro buscar ese expertise para garantizar que cuando se elige un proyecto está realmente validado. No tenemos la certeza de que vaya a funcionar. Esto es emprendimiento, a diferencia de lo que nos enseña en la carrera, donde un problema nos da un resultado numérico. Aquí hablamos de probabilidades de éxito, pero ese proceso de selección tan exhaustivo como no he visto en ningún otro sitio, lo que hace es que la tasa de, por lo menos de supervivencia y de aguante de los proyectos, porque éxito podremos ver y habrá que pedirlo dentro de más tiempo, es muy, muy alta, muy superior a otros sectores de emprendimiento. Muy bien. Hacen también una pregunta desde el chat acerca de la financiación inicial que requieren varias empresas, varias startups. De cara al desarrollo de hardware, menciona Valvanera que suele requerir mucha financiación inicial, sobre todo cuando hablamos del sector espacial. ¿Cómo ha evolucionado la situación en Europa para conseguir estas grandes cantidades de dinero para financiar las startups? Sí, Valva tiene toda la razón, conoce muy bien el sector y de hecho hoy justo en una reunión salía como una de las debilidades del ESABIC es que damos 50.000 euros. Eso para un proyecto de observación de la Tierra, que es puro software, que no tiene CAPEX, que no tiene inversión en activos, puede ser muchísimo y sin embargo para alguien que quiera hacer un motor de propulsión es algo anecdótico. Es un aspecto ahí a mejorar. En cualquier caso, como nosotros trabajamos caso a caso con cada empresa, pues una empresa que vaya a ser más intensiva en financiación, trabajamos con esa empresa. Trabajo ese reto a medida. Nosotros en Madrid Más D tenemos nuestra red de Business Angels, expertos en financiación y nuestro área de proyectos europeos. Coordinamos el nodo de la Enterprise Europe Network que está muy enfocada a ayudar a las empresas a aprovechar todas las oportunidades europeas. ¿Qué hacemos en proyectos de este estilo donde con 50.000 euros no van a llegar a un producto final ni de lejos? Primero, les ayudamos a ser más creíbles, a pasar a STRL superior, a hacer más creíble su proyecto y lo segundo, les ayudamos a crear una ruta para conseguir una financiación muchas veces todavía pública. ¿Por qué? Porque, como decía antes, el inversor privado todavía no quiere entrar. Afortunadamente estamos en un entorno regional, nacional y europeo donde sí que hay muchas oportunidades. Estamos hablando de NISA, de CETI con su Neotec, de Horizonte Europa, de un montón de iniciativas que
son complejas, farragosas para un emprendedor, pero los programas de incubación tenemos que trabajar eso también para hacerlo más accesible, de manera que llegue un momento donde ya den ese salto a la financiación privada, pero ya cuando están mucho más cerca de mercado, porque si buscan esa financiación en la fase temprana van a morir sin poder llegar a haber desarrollado nada factible. Entonces es uno de los grandes retos, sobre todo, como ha comentado Alba, en proyectos donde el hardware está implicado. Es verdad que el New Space lo ha hecho más accesible. Antes hacer un satélite era solo algo que podía hacer un Airbus o una empresa. Y ahora mismo tenemos empresas haciendo constelaciones de satélites mucho más pequeños, universidades lanzando los más pequeños aún. Se ha democratizado, pero eso no quita que hay una barrera en las empresas de hardware que hay que también solventar. Muy bien. Bueno, ya he estado comentando un poco todo sobre los niveles de madurez que van demandando o que van requiriendo estas opciones de financiación. Pero pregunta Álvaro si se utilizan también los mismos conceptos de las rondas de inversión Serie A, Serie B en el sector espacio. Sí, en cuanto a, sobre todo en el hardware, en cuanto al grado de madurez del proyecto y al nivel económico que vayas pidiendo, lo que ocurre es que muchas de estas empresas, antes de llegar a esas rondas, que en proyectos, por ejemplo, digitales, voy a hacer una comparación muy básica, proyecto digital Internet con mundo hardware del espacio. Pues en el mundo digital Internet pasas directamente a esas rondas pre-seed, seed, rondas o B, mientras que en el espacio llegas después de haber pasado a lo mejor por financiaciones europeas o financiaciones, programas de incubación, porque el llegar a una proximidad de mercado es mucho más costoso y es mucho más lento. A lo mejor en proyecto digital estás en 4 o 6 meses en el mercado, pero eso sí, luego tienes que ir y obtener ese mercado porque si no el proyecto cae. En un proyecto de hardware necesitas 2 o 3 años para llegar a ese mercado y una capacidad financiera que hace que haya pasos previos antes de llegar a esas rondas que luego sí son saludables porque además el inversor privado tiene un papel muy importante en el emprendimiento. No solo os pongo el dinero, es que te ayude, te valide, te muestres interés, te abra puertas. En fin, hay un papel diferente al que se hace desde la financiación pública. Muy bien. Preguntan también por el chat si el programa de esa BIC, después de esa financiación inicial de 50.000 euros, ¿hay alguna posibilidad de una financiación adicional para continuar con el proyecto o ya se considera un programa cerrado? ¿Y cuántas startups hay ahora mismo funcionando con esa BIC de Madrid? Vale, como programa SABIC que es cerrado, son esos hasta 2 años de incubación, esos 50.000 euros. Y además de eso, en cuanto a número de startups, a nivel europeo se han apoyado 1.200, como decía antes. Las capacidades, por ejemplo, el SABIC de Madrid tiene para 8 al año, con lo cual incubamos 8 nuevos proyectos al año. En la primera fase se incubaron 39, ahora vamos a incubar a otros 24. Y con el complemento de que, como os decía, está Barcelona, Sevilla, Castellón, Castilla y León, con lo cual el número de startups que se van a apoyar desde los SABICs en España es mayor que el que había hace algunos años. En cuanto al programa cerrado, sí, pero hay otras iniciativas. Antes os he comentado ejemplos de transferencia de tecnología que te pueden ayudar con pruebas de concepto, estudios de viabilidad, etcétera. Todos estos programas en la ESA los lleva la oficina de comercialización, la ESA Commercialization Gateway, y por ejemplo hay unos FILAB para fomentar el emprendimiento entre investigadores en temáticas muy concretas, o hay otro reto que va para empresas más avanzadas que no es natural, de manera natural, una continuación del ESABIC, pero puede ocurrir porque vas a fases diferentes que son el Spark Funding. Es decir, hay otros instrumentos que complementan a los SABICs, no orientados al startup, sobre todo en su fase temprana, pero que puede permitir ayudar y acompañar, además del programa EPIC de Partnership, para acompañar a las startups en fases posteriores. No es, de hecho, una cosa que le da mucha importancia a los SABICs es la red de alumni, a la que se nos insiste mucho en que sigamos trabajando con ellos, son las empresas ya graduadas que formen parte del ecosistema y que sigamos trabajando con ellos. Y en nuestro caso, en la Comunidad de Madrid, en Madrid Más D, lo hacemos de manera natural. Entonces, no se trata de, has pasado por aquí, búscate la vida, sino vemos cómo seguir apoyando a las empresas. Muy bien. Y última pregunta por el chat. Jesús pregunta si hay algún listado de problemas o retos que la ESA necesite resolver. Supongo que de cara a tener alguna idea de emprendimiento. Y un poco relacionado con eso, yo tenía otra pregunta acerca de las patentes, donde podríamos revisar de cara a obtener algún tipo de idea.
Perfecto. En cuanto a retos, la ESA no hace ese programa de innovación abierta. Es verdad que algunas convocatorias que hace sí que las hace orientadas a retos, pero no es tanto el reto de yo tengo que resolver este problema como que, mira, pues voy a lanzar una convocatoria orientada a observación de la Tierra para agricultura o a temas relacionados con propulsión iónica o con exploración, observación de espacio profundo. Entonces sí que hay competiciones y a veces con financiación para retos muy específicos y en eso sí que hay que estar muy atento a su propia página web porque imaginaros la cantidad de divisiones y de tecnologías que se lanzan y entonces no se trata tanto retos para los cuales sí que hay convocatorias y hay otros mecanismos, pero sí oportunidades para apoyar a las empresas en sus desarrollos tecnológicos o en su validación. Entonces ahí hay que estar muy atento y con la segunda pregunta que decías de las patentes, está accesible. Si pones en European Space Agency Patent Office, etcétera, puedes acceder a ella y si tienes interés en alguna de ellos, contactar con la agencia. Siempre viene un abstract, un poco la información genérica, pero a partir de ahí hay una oficina con varias personas que lo canalizan. De hecho, hay 2 personas españolas fantásticas, profesionales, encantadoras, que lo ponen todo muy fácil para hacer accesible ese conocimiento. Ellas hacen la interlocución, ellas validan con los inventores, con la gente que ha desarrollado las patentes y conocen al dedillo. Y luego hay otra cosa muy interesante, de hecho ahora mismo está la convocatoria abierta. Hay un programa de brokerage que son instituciones que ayudan a llevar esas patentes y España va a tener un broker dentro de los próximos meses. Era un programa elegible y la Agencia Espacial Española ha decidido que también haya un broker, igual que hay un BIC, con lo cual dentro de unos meses, cuando ese broker esté operativo, podremos ir al broker y decir, mira, tengo esta empresa, tengo este reto, ayúdame a identificar una patente de la ESA y lo haremos con un recurso un poco más local. Pero en cualquier caso, el recurso, la oficina de patentes está en Noordwijk, en Holanda, y se puede acceder a ellos y es muy accesible. Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta por el chat, creo que nos vamos a despedir. Ha sido muy interesante, Carlos, muchas gracias por la presentación y por responder a las preguntas. Muy interesantes también las preguntas del chat. Un placer haberte tenido aquí con nosotros. Agradecer la participación, la oportunidad de estar en mi casa, hacer esta charla y agradecer las preguntas. Me ha encantado el interés y lo concisos y bien preparadas de las preguntas que habéis hecho. De verdad, un placer. Si alguien tiene alguna duda que surge después, a través del colegio, a través de redes, que no duden en contactar conmigo y trataré de ayudarle en la medida de lo posible. Muy bien, y un último recordatorio antes de que os marchéis, de cara a todos los participantes del programa de Mentit. En diciembre tendremos la asignación, la comunicaremos, ¿vale? Todavía estáis a tiempo de entrar en el programa como mentores o mentorizados, los que no estéis, difundidlo a quien creáis que puede ser de su interés. Y nada, seguiremos haciendo nosotros charlas desde enero hasta finales de mayo. Si os resultan interesantes y nosotros vemos que realmente os ayudan, como por ejemplo esta, hacérnoslo saber y nada, de aquí hasta el final, hasta que se acabe el programa. Muchísimas gracias de nuevo a todo el mundo por estar aquí y nos vemos en el próximo webinar.